Mi nombre es Dante Faña, vengo de parte de GBH, soy director de ingeniería en GBH. Los tigres apoyando, ¿eh? Entonces, ahí están mis contactos, si me quieren contactar. Después de la charla también me pueden hablar, tengo un par de minutos luego de eso. Y me pueden escribir por correo. No soy muy de redes sociales, así que correo es mejor. Entonces, nada, mi charla es de Knowledge Graph. Entonces, tenemos un outline. El outline es el siguiente. Yo le voy a dar un poco de background de lo que es Knowledge Graph. Básicamente, los conceptos básicos de Knowledge Graph. Luego le voy a hablar de Knowledge Graph. Luego le voy a dar una pequeña demostración de qué podemos conseguir con eso. Entonces, primero, ¿por qué estamos aquí? Lo primero es que estamos aquí para compartir un poco de lo que nosotros hemos aprendido como GBH, trabajando con nuestros clientes. Básicamente, esta información, este conocimiento, nosotros lo hicimos trabajando con un cliente. Lo obtuvimos trabajando con un cliente. Segundo, para presentar los retos técnicos que nosotros nos enfrentamos en el día a día en GBH. Está como muchos otros, pero solamente como una probada de los proyectos en los cuales nosotros trabajamos, de qué tipo son. Y tercero, para retornar algo a la comunidad. Todos estos conceptos, todos estos conocimientos, nosotros los obtuvimos de la comunidad. Ya sea porque alguien lo leyó anteriormente, ya sea porque alguna Big Tech creó todo este ecosistema de herramientas, pero fue de la comunidad y nosotros queremos devolverle un poco a la comunidad, pues presentando esa información, para que alguien de ustedes, si tiene un proyecto de este mismo tipo o algo parecido, pueda utilizar ese conocimiento que nosotros obtuvimos y nosotros seamos básicamente como promotores de la comunidad. Creo que todas las herramientas que están aquí son open source y ninguna son pagas. Entonces, ¿qué esperar? Lo primero es que esto no es un tutorial. Knowledge Graph es una tecnología, un concepto complejo. No es algo que uno lo puede implementar que sea útil de la noche a la mañana y no es algo que yo puedo en 15 minutos presentárselo a ustedes y poder implementarlo. Incluso dentro del equipo que yo trabajo con esta tecnología, perdón, dentro del proyecto que yo trabajo con esta tecnología, yo no soy la única persona que trabaja con eso. Somos todos un equipo donde tenemos alguien que se encarga de la parte de data y la parte de arquitectura, otro arquitecto y muchos desarrolladores trabajando con esta misma tecnología. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Nosotros pretendemos presentarles, hacerles un tour de lo que nosotros hemos aprendido y los conceptos básicos de lo que es Knowledge Graph, para que ustedes con esta información puedan ir a sus proyectos y ver si esto le hace sentido utilizarlo o si tienen un cliente en el futuro que tiene estas mismas necesidades, que ustedes puedan utilizar este conocimiento que tuvieron hoy como baseline para crear su nuevo proyecto. Entonces, background. Lo primero, graph. Entonces, graph es una estructura de datos, la cual, no vamos a hacer eso aquí. No vamos a explicar lo que es graph, si ustedes no saben qué estructura de datos, te puede ir al libro de estructura de datos, aquí lo vamos a dejar todo simple. Entonces, ¿qué es graph para nosotros en este contexto? Básicamente, graph es la manera como nosotros pensamos. Es una manera de nosotros poner la información en la cual sea una representación lo más real del mundo. Básicamente, si yo tomo un ejemplo, como esta presentación, el outline de esta presentación es un grafo. Entonces, si yo quiero representar algo, comportamiento de una persona, de una máquina, por ejemplo, un semáforo o el comportamiento de cada uno de ustedes, yo voy a utilizar un graph. Por ejemplo, aquí vemos algo que se llama State Machine, que es un tipo también de concepto de tecnología, donde se representa el comportamiento de una puerta cuando abre y cuando cierra. Si ustedes quieren representar comportamiento de humanos para hacer Machine Learning, lo que ustedes van a utilizar son redes neuronales, que es otro formato de graph. Todos son aristas y nodos, conexiones básicamente. Entonces, esto es la parte importante que nosotros tenemos que tener en cuenta de grafos cuando estamos hablando de Knowledge Graph. Entonces, semántica. Semántica es la manera de nosotros definir la data. Aquí yo le pongo un ejemplo bien claro. Aquí yo veo información. Básicamente eso es el resultado de búsqueda de Google. Pero más allá de ver el resultado de Google y que una persona pueda ver qué información está y lo pueda leer, yo le estoy
o Google en este caso, le está dando más información a la máquina. Básicamente, semántica es como definirle a la máquina qué es esta información. Si nosotros podemos ver lo que está arriba, Call of Duty, y vemos un rating y vemos básicamente un review de una persona, vemos que me dice que hay schema.org, que vamos a hablar un poquito más adelante, eso es un review. Yo le estoy dando cierta información al sistema para que el sistema sepa interpretar esa data. Entonces, luego lo conectamos todo. Entonces, aquí tengo una frase de Tim Berners-Lee, el creador básicamente de la web que conocemos hoy en día. Él mencionó que la web en su momento era una web de documentos, ahora es una web de información. Entonces, con esa semántica, lo que nosotros estamos intentando realizar es poder crear información para la computadora. Básicamente poder definir en la computadora, no a nosotros, a la computadora, a la máquina, qué es esa información y entonces linkear esa información a través de la web. No es que yo voy a entregar una página HTML, yo voy a entregar información. Entonces, ese es su sueño y para eso se hace la temática y básicamente eso nos crea lo que es el semantic web o no sé cómo decirle porque hay web 2.1, 2.0, pero básicamente esta es la revolución de la web desde ya ciertos años hacia atrás, donde nosotros no nos preocupan los documentos como tal. Ya nosotros podemos crear documentos súper complejos, los cuales te han visto como desarrolladores, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, React, todo eso, y podemos crear hasta modelado 3D en la web. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me importa de la web? Esa información que se está modelando 3D, ¿qué es esa información? Entonces, ese es el trabajo que han hecho varias personas en la web y están definiendo lo que es Semantic Web. Si ustedes pueden entrar, van a darse cuenta que Semantic Web básicamente es un stack de tecnología, donde vemos RDF, OWL, SparkQL, Schema.org. RDF es la manera que nosotros vamos a consultar la información. WL es la manera en que nosotros vamos a definir la semántica de la que hablamos anteriormente. Y SparkQL es un lenguaje de consulta y Schema.org es que nos va a definir lo que es la ontología. Esa semántica va a ser nuestro modelo de datos. Entonces, dado Semantic Web y el stack, entonces nosotros iniciamos lo que es la definición como tal de la ontología. Sabemos que tenemos un grafo, sabemos que tenemos que definir comportamiento, sabemos que tenemos que conectar la información, sabemos que la web ahora no son archivos, sino información. Entonces, yo voy a definir un vocabulario, un lenguaje estándar para toda la web que me pueda dar la capacidad que de no importar qué persona está consumiendo la información, la puede entender. Básicamente es un lenguaje estándar. Es como si nosotros juntáramos toda la web y digamos, ok, vamos a hacer nuestro modelo de entidad-relación. Y este modelo de entidad-relación es el que vamos a utilizar todo el mundo, Google, Facebook, no importa quién, va a utilizar este modelo de entidad-relación. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Si la web puede entender qué data es y si tenemos un mismo lenguaje, nosotros podemos crear relaciones. Si yo puedo consultar Google y decirle, Google, dame todas tus películas, y yo sé el formato específico en que Google me va a dar todas sus películas, y yo tengo un usuario, vamos a poner que estoy trabajando en Netflix, yo puedo linkear todas las vistas que ha hecho esa persona en las películas, linkear a la información de Google, y yo puedo crear relaciones de diferentes fuentes de datos, de diferentes partes de la información, yo puedo crear lo que es mi data linkeada. No solamente mi base de datos, aquí lo que estamos viendo una imagen de Wikipedia, donde presenta toda la información de los documentos de Wikipedia linkeados, no de manera manual, solamente definiendo la semántica de los archivos, utilizando una ontología clara. Entonces, estamos hartos de teoría, espero que se haya entendido algo. Entonces, yo le voy a presentar lo que es Knowledge Graph ya, de por sí, con el background. Entonces, ¿qué es Knowledge Graph? Knowledge Graph es el resultado de tomar toda esa información, linkearla, integrarla y básicamente ponerla disponible.
Entonces, ¿para qué yo uso Knowledge Graph? Yo le puse algunos links en la presentación, ustedes pueden entrar y leer. Yo uso Knowledge Graph para Semantic Search, que es básicamente lo que hemos estado hablando, básicamente yo poder, o el baseline de mi presentación, que es yo poder tomar un lenguaje, enviárselo a un buscador y entonces obtener un resultado como tal. Pero también se utiliza para Supply Chain, Operation Risk y básicamente para todo lo que tenga comportamiento en el que yo quiero tomar ese comportamiento y representarlo en un grafo para tomar decisiones. Cuando decimos Drug Discover, es si yo básicamente manejo una farmacia y yo todo lo que sale lo pongo en un Knowledge Graph, yo voy a poder definir patrones y voy a poder darme cuenta que si alguien me está modificando las recetas, poniéndole un poco de más y un poco de más y un poco de más y robándose la droga, entonces yo puedo saber, básicamente yo puedo identificar ese patrón. Ni siquiera yo puedo poner una máquina que identifique ese patrón. Entonces, eso es lo que queremos hacer con Knowledge Graph. Entonces, antes de pasar como una pequeña demostración, para implementar Knowledge Graph, ¿qué tenemos disponible? Bueno, tenemos lo que es aquí varios servicios de AWS, que fue lo que elegí como que para hacerlo como mucho más sencillo. Yo tengo lo que es de dónde yo voy a sacar la información, que es el primer layer que nosotros vemos allá. Yo tengo esos varios servicios de Amazon, que lo que se encargan es de guardar y procesar información, sacar información, y luego tengo donde yo puedo ya sacar insight de esa información y dónde almacenarlo, que es Neptune, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, que es la base de datos de grafo que tiene AWS. Y luego ya yo tengo los que es el AI o básicamente interfaces que tiene AWS con el cual yo puedo interactuar con ese grafo y puedo hacer uso de esa información. Entonces, demostración. Vamos. Entonces, primero, vamos a ver lo que es el Knowledge Graph de Google. Yo voy a salir de mi presentación. Entonces, lo primero que vamos a la documentación, para que vean un poco. Google pone a nuestra disposición lo que es el Knowledge Graph API. Básicamente, ese Knowledge Graph lo que hace uso de todo lo que nosotros hemos hablado. Google tiene un Knowledge Graph implementado en sus servidores, que tiene todas las tecnologías que nosotros hablamos, de RDF, SparkQL, y entonces nos da una interfaz a nosotros mucho más sencilla que nosotros conectarnos directamente al Knowledge Graph de ellos. Entonces, déjenme abrir el respectivo Postman. Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo lo que tengo es un endpoint, ¿cierto? Yo lo único que hago con ese endpoint es que le envío un query. El query es solamente texto, no tiene que tener ningún formato, no es un lenguaje de consulta. Y yo consulto ese endpoint y ¿qué me da Google como resultado? Lo que me da Google es que yo acabo de consultar algo, un libro, un artículo, que es la Divina Comedia. Y esa Divina Comedia, ese resultado como tal, tiene una descripción que va a Wikipedia y tiene una licencia y tiene un body del artículo como tal. Ok, esto es una respuesta JSON, eso no es impactante. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que si yo voy a lo que es schema.org y yo digo que yo quiero saber lo que es un libro, y vamos aquí, schema.org, y yo le digo, ok, schema, ¿qué es un libro? ¿Verdad? Él me dice, bueno, mira, un libro, básicamente son todas estas propiedades que están aquí, donde esas propiedades, si yo voy a la respuesta de Google, yo voy a ver que se encuentran ahí. Es el mismo lenguaje lo que estamos hablando, es la misma manera de comunicarnos. Este formato se conoce como JSON-LD. Él me va a decir específicamente dónde yo tengo que buscar la definición de ese JSON y me va a decir qué fue lo que él me devolvió, que en este caso es un resultado de una búsqueda. Y yo voy a poder ir allá y voy a poder ver cuál es la descripción de esto. Si nosotros tomamos el item list, que era el que iba a ser al principio, si yo tomo el item list,
Yo veo que tiene los item list elements, yo veo que tiene alternate text, el description, etcétera, etcétera. Y si yo voy aquí, eso es lo que yo tengo básicamente como resultado. Tengo el detail description, tengo el ID, tengo el name. Entonces, ¿qué logramos con eso? Lo mismo que hablé más hacia atrás, es que si yo busco la Divina Comedia, déjame copiar y pegar que es más fácil, o busco en este caso Dante Alighieri, lo que yo voy a recibir como resultado aquí va a ser lo mismo que yo voy a recibir como resultado usando el API de Google como tal. Entonces, yo voy a tener una comunicación estándar, una sola manera de hablar las cosas. Entonces, eso se extiende un poquito más. Y déjenme pasar a la otra parte del demo. Ok, no. Es que yo tengo lo que es Divipedia. Divipedia, como le había comentado, es el resultado de tomar toda la información de Wikipedia, pasarla por esa semántica, utilizando esa ontología, y que me da como resultado lo que yo tengo aquí, que básicamente es un chatbot, que espero que no se haya caído. Entonces, si yo le digo a él, y a veces da timeout, denme un segundo. Si yo le mando a él, básicamente el nombre de CodeCamp, lo que él va a hacer es que me va a decir lo que es un CodeCamp, me va a linkear esto a la página de Wikipedia, que si yo le digo como proyecto, si ustedes tienen como proyecto, tomar como que todas las páginas de República Dominicana de Wikipedia, y ustedes lo que hacen es scrapping, entonces eso es algo que ya ellos hicieron. Si yo voy a Divipedia, el resultado que me dio en Wikipedia es toda esa información procesada para hacerla disponible y usable para todo el que quiera usarla en sus proyectos sin costo, básicamente soportando lo que es el Semantic Web. Entonces, si yo tomo lo que hablamos aquí y decimos que esto es déjeme ver qué es esto, esto es un tipo agente, ¿verdad que sí? Que creo que va a aparecer en Schema, o déjame buscar si aparece Schema aquí. Si yo vengo aquí, ¿verdad que sí? A la ontología como tal, que son este reguero de cosas que maybe no se entienden, pero eso es lo que es RDF, que es lo que define la ontología. Él me va a decir literal, esto es lo que ellos te acaban de devolver, no relacionado con Divipedia. Si yo vuelvo a Divipedia y no quiere cargar, y busco la entidad de tipo agente en schema.org, que espero aparezca. En este caso de la gente, me define qué es esa propiedad, qué es lo que yo estoy viendo ahí. No relacionado con Divipedia, no relacionado con otro sistema. Simplemente un estándar que está siguiendo Divipedia para tomar información de Wikipedia y ponerse disponibles a ustedes. O sea, ustedes pueden entrar hoy a Divipedia, tomar esa información, utilizarla en su sistema, y si alguien me dice que yo quiero presentar todas las películas y tú dices, ¿cómo vamos a presentar todas esas películas si no tenemos la base de datos? Vamos a tener que pagar miles de dólares a MDB para que me pase esa película, o utilizar un servicio tercero de TMDB. Bueno, yo puedo ir a Divipedia y sacar información de toda la película con un batch, simplemente utilizando una ID de TMDB, de IMDB, estoy juntando dos servicios, para llevarla a mi base de datos, sin costo, la información pública básicamente. Entonces, este chatbot, yo se lo puse en la presentación, es la implementación de lo que sería lo que es NLP a SparkQL, y ese SparkQL se convierte es una consulta, y esa consulta básicamente me saca la información de Divipedia, y en sí yo puedo hacer lo que es búsquedas semánticas. Entonces, esto es un grafo ya implementado que nosotros podemos utilizar para sacar información. Pero hay otro pequeño demo o presentación que yo creo que sigue corriendo en algún lugar del mundo. Déjeme correrlo. Ya está corriendo. Y el puerto era el 300.
Entonces, si nosotros queremos implementar nuestro Knowledge Graph como tal, y esto es lo que se llama Amazon Lex, que es lo que convierte lenguaje natural básicamente a una interpretación que nosotros vamos a procesar. Y yo le digo a él que me presente, él ya tiene toda la información, todos los artículos de lo que es Amazon en su base de datos, en su Knowledge Graph. Y yo le digo que yo quiero buscar los artículos de esa persona, él me va a buscar los artículos de esa persona. Y entonces, esos artículos me va a decir, Ian Robinson tiene estos artículos creados en la página de AWS, básicamente documentación técnica. Entonces, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo se logra eso? Eso es lo mismo que le expliqué. Yo tengo una entidad que se llama Ian Robinson, o tiene como ID Ian Robinson, y esa entidad tiene relacionado lo que son artículos o entradas en un blog. Entonces, si yo traduzco ese Ian Robinson en una entidad, y yo entrené mi modelo o yo tengo mi contexto que yo lo que estoy buscando es entradas en un blog post, yo puedo decirle, búscame la entidad que se llame Ian Robinson, todos los blogs que tiene, y él me va a entregar un arreglo de todas esas entradas que él tiene, sin yo tener que básicamente crear un query en SQL o SparkQL, solamente entrenando mi modelo, que sería enseñándole lo que es mi Knowledge Graph, o sea, todas las entidades que yo manejo, y diciéndole cuál es mi contexto, y yo diciéndole, mira, eso es lo que tengo. Básicamente, retórname toda la información que tú tengas sobre eso. Entonces, eso está hecho en Amazon Neptune, y confundí la presentación, que es no aquella. Y Amazon Neptune tiene unos buenos tutoriales que ustedes pueden usar. En este caso, tal Building Your Own Knowledge Graph, que lo único que hace es lo mismo que nosotros estamos haciendo, simplemente cargar la información. Yo le digo que me cargue siendo información de prueba. Y está corriendo, está cargando, pero yo creo que la cargué. Y yo le mando la visualización, eso ya yo lo hice, pero déjeme yo pasar aquí abajo. Entonces, aquí está la explicación. Yo tengo tag, yo tengo post y yo tengo el autor, ¿cierto? Este es mi Knowledge Graph. Y writing by y el target básicamente son la relación que yo tengo en mi Knowledge Graph. Si yo le mando al autor, yo puedo obtener todos los posts. Eso es modelo de datos 101. La diferencia está aquí, es que yo no le puse a mi sistema la definición de ese modelo. Ya la definición de ese modelo está hecho por Knowledge Graph. Yo nada más cargué la información. Y yo puedo utilizar eso sin tener que cambiar cualquier cosa en mi sistema, simplemente implementando la traducción de NLP a SparkQL. A eso se le van sumando todas las informaciones. Y ya esas informaciones, si yo le digo a él que yo quiero visualizar esas informaciones que tengo, los posts en este caso, el gráfico, él me va a traer todas esas relaciones. ¿Y qué es lo interesante de eso? Si yo agrego nuevas relaciones, si yo agrego nuevas entradas, si yo entreno a ese modelo que yo tengo con esas nuevas entradas, yo no voy a tener que cambiar absolutamente nada en el sistema, solamente yo voy a tener que cambiar ese modelo que puede ser un componente independiente del sistema como tal. Entonces, si yo le digo a él que me traiga las relaciones de esa persona, o sea, las cosas que él ha escrito, funciona muy parecido a lo que es una base de datos. Bueno, es una base de datos, perdón. Pero funciona muy parecido a lo que es una base de datos relacional. Simplemente aquí me quita las limitaciones que yo tengo para representar comportamiento en una base de datos relacional. Entonces, eso sería todo. Era poco tiempo, así que le di rápido. Antes de terminar, yo quería darle unos kudos primero al CodeCamp por crear este espacio y también a las personas que pasaron trabajo conmigo para hacer esta presentación, que fue Alexandra, aunque no está aquí, Rafael, que yo sé que es difícil tirarme fotos, Héctor Aristi y Luimi, por ayudarme. Aquí tienen todas las referencias y para descargar la presentación, pues básicamente solamente tienen que escanear el código que está aquí. Entonces, y se fue el código. Ahí está el código. Entonces, preguntas, dudas, ¿le hace sentido? ¿Lo ven interesante? ¿Lo han utilizado? Digo. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene una base de datos
Las limitaciones, básicamente, de una base de datos relacional para representar comportamiento es que tú constantemente tienes que estar cambiando el modelo, ¿verdad que sí? Aquí tú no cambias el modelo, tú creas nuevas relaciones. Cuando decimos cambiar nuevas relaciones, en una base de datos relacional estamos hablando que tenemos que crear una estructura de datos, ¿verdad que sí? Tenemos una estructura de datos que es rígida, y no lo veo. Tenemos una estructura de datos que es rígida. Entonces, cada vez que nosotros tenemos que hacer un cambio, tenemos que crear tablas, tenemos que crear relaciones, tenemos que crear constraints. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer con esa base de datos? Con esa base de datos lo que nosotros intentamos hacer es como que definir la operación en sí en otro sistema, un dominio pequeño. Con una base de datos de grafo para representar comportamiento, es que no solamente te limita a tu grafo, sino que yo le puedo decir, ahí en lo que es RDF, lo que presentamos, básicamente son es un componente de tres cosas que tiene básicamente la relación, tu dato y algo más con que se relaciona. Ese algo más puede ser lo que sea fuera de tu dato, puede ser otro knowledge graph que utilice RDF. O sea que si yo tengo DBpedia, ¿verdad que sí? Y yo tengo el grafo de Google, entonces yo voy más allá de que la relación que yo puedo crear está en la base de datos de Google como un grafo virtual. Y mi relación, el único dominio que yo quiero está en mi base de datos de grafos mía. Entonces, el tipo de relación que yo puedo crear ahí va mucho más allá de lo que yo puedo hacer con una base de datos relacional. Eso es la parte de grafo, cómo se maneja la información en la base de datos. Pero aparte de eso tenemos la semántica. Yo puedo, como data en sí, porque es data para la base de datos de grafo, consultar lo que son todas las propiedades sin tener que hacer ningún tipo extra de implementación para la base de datos de grafo, lo que son la ontología como tal sigue siendo un dato más. Entonces yo lo que relaciono la ontología de mi data. Entonces yo todo lo que hago son relaciones. Entonces con eso yo tengo más posibilidades de hacerlo. Obviamente, como yo dije, yo no soy un experto en los graphs, pero esas son las cosas que yo trabajando, pues me he dado cuenta que es mucho más fácil trabajar en una base de datos de grafo que en una base de datos relacional. Lo que sí, creo que un disclaimer es que una base de datos de grafo, ¿verdad que sí? Y son relaciones, pero no quiere decir que esta sea la base de datos que ustedes vayan a usar para su red social. Esto no es la idea con Knowledge Graph. O sea, para base de datos relacional de una red social, pues entonces estamos hablando maybe de otro tipo de tecnología. Esta no es como que la base de datos para usted hacer ese tipo de relaciones que tiene Facebook. No sé si respondí, si tiene otra pregunta. ¿Cuándo tú no debes usar base de datos relacional? Bueno, la charla es de Knowledge Graph. Pero comienzo por ahí. Básicamente, cuando tú tienes que utilizar Knowledge Graph es cuando tú quieres tener información de tu sistema de cómo se comporta. ¿Verdad que sí? Como información extra. Para eso que nosotros vamos a utilizar Knowledge Graph. Ahora, cuando tú no debes utilizar esa base de datos, puede ser que se vaya un poco del scope de la charla. Pero esa base de datos no se debe utilizar, por ejemplo, para presentar información en tiempo real en un sistema operativo. Por ejemplo, su core bancario no puede pasar de ser una base de datos relacional a ser un knowledge graph. No nos va a utilizar esa base de datos para hacer una página en WordPress o una página, un CMS, quise decir. Tú no vas a utilizar ese tipo de datos para tener data disponible 24/7. Esa base de datos lo que es más información, no puede ser tu operación del sistema. Lo que yo quiero ahí es, como knowledge graph, en el caso de uso de knowledge graph, yo lo que quiero es behavior para yo poder analizar patrones. O sea, eso no... tú lo que quieres es, de tus sistemas operacionales, guardar el conocimiento que tú tienes. Google no va a poner sus búsquedas. Google va a poner ahí la información que ellos han sacado de sus búsquedas. Creo que se me acabó el tiempo. No sé si hay otra pregunta, se puede responder otra. Dale. Dale. Bueno, son dos, rapidito. ¿Quién define los esquemas? O sea, ¿quién controla esquema.org? Schema.org es básicamente un grupo de personas. Facebook, Google, TVpedia, o sea, básicamente ellos se unieron y dijeron vamos a crear esta ontología para poder hacer que la web se comunique, para crear la semántica, la web semántica. Y la otra es, tú mencionaste que podríamos hacer relaciones más grandes conectando distintos grafos. ¿Cómo, por ejemplo, si hablamos de autores, cómo saber si hay dos autores con nombres parecidos?
La ontología te define en sí la estructura, pero quien define la información que está de esa estructura, pues es tú. O sea, hay algo que se llama el URI, que es el identificador de ese recurso, que tú lo defines, pero eso ya depende de quién está manteniendo el grafo. O sea, tú puedes generar tu URI, por ejemplo, del autor en este caso, con el nombre y la cédula o con simplemente el nombre. Ya eso depende del URI que tú generes, que es parte del RDF. Otra pregunta, ¿hay sentido? ¿Hay que cargar? ¿Puede poner, por favor, la presentación de su nombre y el correo? Claro que sí. Se ve. ¿Y cuál? Bueno, te ve ahí, está bien. No cambien de herramienta. Pues perfecto. Muchísimas gracias.